días, amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es día 30 de noviembre del 2023. Se nos acaba el mes de noviembre. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día. El resumen del resumen. En 1680 toma posesión como el 28º virrey de la Nueva España, don Tomás Antonio de Cerda y Aragón, conde de Paredes, marqués de la Laguna. Él prolonga su mandato hasta el 30 de noviembre de 1686, en que volverá a España. Y en 1686, tras entregar el poder virreinal, don Tomás Antonio de la Cerda toma posesión este día, sucediéndolo el 29º virrey, don Melchor Portocarrero Lazo de la Vega, conde de Monclova, quien ha de prolongar su mandato hasta noviembre de 1688, cuando pasará a Perú a ejercer el mismo cargo. En 1787 nace en Mérida, del actual Yucatán, Andrés Quintana Roo, quien habrá de distinguirse como abogado, literato, político, periodista, orador y valiente patriota de la lucha de nuestra independencia, a tal grado que ha de calificársele como patricio. Será presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, la que dará la Declaración de Independencia Nacional en 1813. Desempeña diversos cargos como diputado, senador, secretario de Relaciones Exteriores y otros, y ha de morir el 15 de abril de 1851. En la parte de abajo te dejo una liga a su semblanza. En 1828, en el cuartel militar de la Exacordada de la Ciudad de México, antiguo tribunal y cárcel especial contra ladrones, motivo o pretexto para incalificables abusos políticos en la época colonial, se sublevan contra el gobierno del general Guadalupe Victoria, el general José María Lobato, el coronel Santiago García y don Lorenzo de Zavala, gobernador del Estado de México. En 1838, el presidente Anastasio Bustamante desaprueba la capitulación del castillo de San Juan de Ulúa, dada por el general Manuel Rincón ante el ataque francés en el inicio de la llamada, desde ahora, Guerra de los Pasteles, acaecida en Veracruz, por lo que declara formal y oficialmente la guerra al rey de Francia, Luis Felipe. En 1868 nace en Jilotepec, Estado de México, Andrés Molina Enríquez, quien destacará como abogado, catedrático universitario, agrarista y escritor revolucionario. El 23 de agosto de 1911 proclamará el Plan de Texcoco, lo que le valdrá persecución y cárcel. Publicará obras de arqueología, etnografía y tratados agrarios, entre ellos La Revolución Agraria en México y los grandes problemas nacionales. Ha de morir en Toluca, Estado de México, el 1 de agosto de 1940. En la parte de abajo te dejo también una liga a su semblanza. En 1906 nace el escritor y periodista mexicano Andrés Enestrosa, de quien destacan sus cuentos inspirados en la cultura zapoteca, así como las obras Los hombres que dispersó la danza, Retrato de mi madre y Sobre mí. Es galardonado con los premios Alfonso Reyes y el Nacional de Ciencias y Artes en el campo de la lingüística y la literatura. Él muere el 10 de enero del 2008. También en la parte de abajo te dejo una liga a su semblanza. En 1920 nace en Pichucalco, Chiapas, la periodista Marcelina Galindo Arce, egresada de la Escuela Normal Rural Dolores Correa Zapata en 1938. Ese mismo año ingresó como profesora a la normal de El Maestro Tabasqueño y trabajó en otras escuelas de la entidad hasta 1946, año en que se trasladó a la Ciudad de México. Colaboró en el seminario Mañana. En 1949 fundó, junto con Regino Hernández Yergo, la revista Impacto, donde colaboró hasta 1955 y llegó a ser jefa de información. En 1928, por el asesinato del general Álvaro Obregón, presidente electo de la República, el Congreso de la Unión nombra como presidente provisional al licenciado Emilio Portes Gil para el periodo del 1 de diciembre de este año al 30 de noviembre de 1929.
En 1970 muere el arqueólogo mexicano Alfonso Caso Andrade, quien realiza importantes contribuciones al conocimiento de las culturas mesoamericanas precolombinas, especialmente las de Oaxaca. Él nace el 1 de febrero de 1896 y en la parte de abajo te dejo una liga a su semblanza. En 1974 fallece la antropóloga y periodista Anita Brenner Duchan. Doctora en antropología por la Universidad de Columbia, se dio a conocer como corresponsal y crítica de arte en The New York Times, Brooklyn Daily Eagle, Holiday y otros periódicos y revistas. Sus libros para niños son de excepcional calidad. Tradujo al inglés gran parte de la obra de Mariano Azuela y de Gregorio López y Fuentes. En 1994 muere el escritor mexicano Edmundo Valadez, uno de los máximos promotores de las narraciones cortas en América Latina, con su clásico libro La muerte tiene permiso, además de ser creador de la revista El Cuento. Nace el 22 de febrero de 1915. En 2010, en la Ciudad de México, abre sus puertas el Museo del Bicentenario, ubicado en el piso 36 de la Torre Latinoamericana, el cual ofrece un recorrido por la historia, la política y la cultura del país. Te mostramos en la parte de la portada una fotografía de ese museo. Y en el ámbito internacional te mencionaremos algunas efemérides. En 1508 nace el arquitecto italiano Andrea Palladio, considerado el autor del manierismo, que con sus villas campestres y otras obras influye de manera importante en el neoclasicismo. Él muere el 19 de agosto de 1580. En 1783 se lleva a cabo en París, Francia, el segundo vuelo en globo por parte del físico Jacques Charles y un compañero, quienes vuelan 43 kilómetros durante 2 horas a bordo de un inflable lleno de hidrógeno. En 1835 nace el novelista estadounidense Mark Twain, cuyas obras se caracterizan por un fresco sentido del humor. Es autor de Las aventuras de Tom Sawyer, Las aventuras de Huckleberry Finn y El príncipe y el mendigo, entre muchas otras obras. Obras que hacía por pedido semanal. Muere el 21 de abril de 1910. En 1900 muere el narrador, poeta, crítico literario y dramaturgo británico Oscar Wilde, autor de El retrato de Dorian Gray, El abanico de Lady Windermere, Una mujer sin importancia y Un marido ideal, entre otras. Nace el 16 de octubre de 1854. En 1994 muere el escritor, pensador estratégico y director francés Guy Debord, fundador de la Organización Revolucionaria Internacional Situacionista y la revista del mismo nombre y carácter. Nace el 28 de diciembre de 1931. En 2012, en Quito, Ecuador, se abre como museo la casa del pintor Osvaldo Guayasamín, una de las figuras de referencia del arte contemporáneo iberoamericano. Se exhiben sus obras, así como las piezas que coleccionó durante toda su vida. Además, se ha preservado su biblioteca, dormitorio, maletas y ropa de trabajo. En 2016, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declara a la rumba cubana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, al considerar que es una expresión de autoestima y resistencia que contribuye a la formación de la identidad nacional, además de que sirve para muy buen bailar. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día. Nos vemos mañana en una próxima edición. Danos me gusta al video, suscríbete al canal y sé feliz en la lectura de nuestras semblanzas.